En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por permitirme este encuentro con la palabra de Dios y felicitaciones por esa actitud permanente de estar siempre a la escucha del Señor. Permitamos que el Espíritu Santo nos siga llenando de Él para que así nosotros podamos dar razón de nuestra fe a quien nos pregunte por ella. Oremos. Oh Dios, tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer, estudiar, meditar y orar la Sagrada Escritura, comprendamos y vivamos tu presencia que se manifiesta a través de tu palabra hecha carne, Jesucristo el Señor. Solo así seremos en el mundo testigos creíbles de tu presencia y acción viva, salvadora y santificadora. Amén. Hoy como iglesia tenemos la memoria de San Mateo, apóstol y evangelista. A Mateo lo conocemos también con el nombre de Leví. Jesús se encontró con él cuando pasaba frente a su oficina, donde ejercía como cobrador de impuestos, y aquel día no dudó de llamarlo inmediatamente a su seguimiento. Mateo, como expresión de agradecimiento y de amor, ofreció un banquete reconociendo la misericordia del Señor, que está en permanente búsqueda del pecador. En el Evangelio que Mateo nos dejó, presenta a Jesús como el fundador del nuevo Israel, de la Iglesia, pueblo de Dios llamado a proclamar el reino de Dios centrado en la justicia y en el amor. Así como el Señor llamó a Mateo, nos ha llamado a nosotros y espera igualmente en nuestra parte una respuesta sincera y definitiva de fe y de seguimiento. Pidámosle al Señor que nos fortalezca para que nosotros sigamos adelante nuestra fidelidad al Señor, de tal manera que nuestra fe vaya madurando cada día más. La primera lectura para la liturgia de hoy la tomamos de la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. San Pablo, quien al escribirle a los cristianos de Éfeso lo hace también para nosotros, cristianos de hoy, nos recuerda los criterios que identifican la unidad de la única Iglesia de nuestro Señor Jesucristo y por lo tanto la unidad de los cristianos. ¿Cuáles son esos criterios de unidad? Escuchemos a San Pablo.
Hermanos, no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu. Como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos y vive en todos. Ya estas verdades de fe nos ayudan a comprender lo que nos enseña San Pablo en sus diferentes cartas, que realmente la Iglesia es una, porque Dios es uno, único y trino, que Cristo es la única cabeza de la Iglesia. Por eso Él, al imponer sus manos sobre Pedro, le dice con claridad: tú eres Pedro, piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Es decir, Cristo desde el comienzo fundamentó una sola iglesia, no las iglesias cristianas, sino la iglesia. Esa iglesia que comenzó a llamarse cristiana cuando en Antioquía se llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo, según lo podemos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. La iglesia es una porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue también uno. Cristo es la única cabeza, decíamos, de la iglesia, y nosotros los bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el seno de la iglesia formamos su cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces debe tener la misma edad de Cristo el Señor. Si me dicen que la iglesia tiene 400 años de fundada, significa que no es la iglesia de Jesucristo, porque Jesucristo fundamentó su iglesia mientras Él peregrinó entre nosotros, es decir, la fundamentó casi hacia el año 1. Tendría hoy la iglesia 2021 años. Todo miembro de la iglesia recibe del Espíritu Santo, nos dice Pablo, dones y carismas, no como propiedad privada, sino para ser puestos al servicio de la comunidad de la cual se hace parte. Así todos colaboramos en la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo, como nos lo enseña San Pablo en los últimos renglones del texto que acabamos de escuchar. De aquí nuestro compromiso en la humildad, la mansedumbre y empeño por la paz en Cristo Jesús, nuestro único Señor. Qué hermoso texto y qué gran lección nos da San Pablo. Por eso vale la pena estar atentos a escudriñar la Sagrada Escritura y a no leerla nunca al pie de la letra. Siempre animados por el Espíritu Santo, por el magisterio de la Iglesia y preguntando a quien la conoce, la ama, la ora, la vive. Oramos con el Salmo 18. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche, sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Y el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió.
Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos acaba de presentar la vocación, el momento en el que Jesús llama a Leví Mateo, uno de los que luego hará apóstoles, para enviarlos a proclamar la buena noticia del Evangelio por todo el mundo. Mateo es cobrador de impuestos, por lo tanto es un funcionario al servicio del Imperio Romano, lo que a los ojos del pueblo de Jesús es considerado un pecador público, un hombre de mala fama. Por eso, cuando le ofrece a Jesús un banquete y él acepta, se suscita un escándalo. Pero ¿cómo Jesús come con pecadores, con gente poco honesta, con personas que, estando al servicio del gobierno opresor, imponen altos impuestos a sus compatriotas? Solo que el escándalo surge en la mente y en el corazón de quienes se creen libres, inmunes frente al pecado. Vale la pena leer despacio la Sagrada Escritura. Por ejemplo, lo que nos dice el Señor a través del profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Leyendo el texto de hoy a la luz de esta cita del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios, en su Hijo Jesucristo, llama a los pecadores. Sí, en Jesucristo Dios Padre nos ha llamado, y nos ha llamado con profunda misericordia, al tiempo que nos invita a mantener una actitud constante de conversión. Así, comprendiendo esta gran lección de Dios mismo, jamás caeremos en el error de condenar a quienes con su conducta manifiestan poco amor a Dios y muy seguramente poco amor a su prójimo. Si realmente amamos a Dios, llevemos una vida digna del llamamiento que hemos recibido de Dios, como lo hemos escuchado en la primera lectura de hoy. Qué bueno entonces que al conmemorar, al hacer memoria de San Mateo, apóstol y evangelista, nosotros nos sintamos también llamados por el Señor, como discípulos misioneros suyos, a colaborar en la construcción de la iglesia, con el anuncio a tiempo y a destiempo, con ocasión y sin ella, de su palabra, esa palabra anunciada, vivida y sobre todo hecha testimonio creíble, así como el Señor. Él proclamó el reino de Dios con hechos y palabras. Nosotros con hechos y palabras, pues también proclamamos el reino de Dios, siguiendo adelante la misión encomendada por el Señor. Que María Auxiliadora, la primera misionera, madre y maestra, nos siga acompañando en el meditar y orar con la palabra de Dios. Oremos. Oh María Auxiliadora, alcánzanos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición santísima permanezca de noche y de día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, y durante la eternidad. Oh María Auxiliadora, dichoso quien pide la bendición, la recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra la lleva en su último suspiro como prenda de vida eterna. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor,
que hizo el cielo y la tierra. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga y te favorezca, te muestre su rostro y te conceda siempre la paz, la alegría y la salud. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y sobre tu familia y los acompañe siempre. Amén.